Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, en esta ocasión me gustaría nuevamente compartirte un mensaje de la palabra de nuestro Dios. No sin antes vamos a hacer una brevísima oración. Padre, gracias por las bendiciones que hemos recibido. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque sabemos que no vuelve a ti vacía. Y porque creemos, mi Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Queremos ser bendecidos, Padre, por medio de esta palabra que vamos a compartir, que toque muchos corazones para honra y gloria tuya. Padre, y mi vida, solo un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjate que estamos en una serie titulada 7 preguntas que hacen las personas. El día de hoy estamos ya en la parte 7. Son 7 preguntas. Y bueno, esta pregunta, la última, la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 27 al 31. Dice la palabra de nuestro Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. He aquí ahora la séptima y última pregunta de esta serie. La pregunta salvadora que a la medianoche formuló este carcelero en Filipos, según el libro de los Hechos, capítulos 16, verso 13, es la siguiente: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí mismo, rodeado por los demás presos, el apóstol Pablo y Silas, su acompañante, le dieron una respuesta simple y clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la única verdadera respuesta posible a una pregunta de este calibre. En la vida, déjame decirte, querido amigo, siempre nos encontramos en un punto en que nos hacemos preguntas importantes. Ya hemos contestado 6 muy importantes, que por cierto, si no las has escuchado, te invito a que te suscribas, activas la campanita y encuentres las otras 6 preguntas con las que hemos reflexionado en estos días jueves. Bueno, ya hemos reflexionado con 6 muy importantes a lo largo de toda esta serie. Sin embargo, esta última apela a un punto en la vida en la que la mayoría de las personas no se dan cuenta de su necesidad o de la necesidad en sí de resolver su destino eterno. ¿Por qué el carcelero de Filipos preguntó qué debía hacer para ser salvo? Bueno, considerando el contexto del pasaje, después de ser encarcelados, Pablo y Silas, por predicar la palabra de Dios, en la noche, mientras oraban y cantaban, de repente ocurrió un fuerte terremoto. Las cadenas y las puertas se abrieron. El carcelero despertó sobresaltado y su primera preocupación fue ver dónde estaban los presos. El carcelero sabe que si se escapan, él tendrá que pagar el descuido con su propia vida. Al ver las puertas abiertas de par en par, ya ningún preso cerca de la puerta, el carcelero llegó a una rápida decisión, sacó su espada y la dirigió a su corazón. Él está seguro que la mayoría de los presos han huido y ahora, con la pena de muerte sobre su cabeza, está por terminar la agonía atentando contra su propia vida. Sin embargo, el carcelero se llevó una gran sorpresa, pues todos estaban allí. Gracias a que el apóstol Pablo le gritó que no se hiciera daño. En ese momento, según nos relata la lectura bíblica, el carcelero se postró temblando ante los misioneros en una evidente señal de humildad y sumisión. Se da cuenta que está ante la presencia de hombres que pueden indicarle el camino de salvación, aun cuando quizá todavía no comprende el significado de la salvación. Quizás el carcelero ha oído el mensaje de salvación en alguna ocasión anterior, en labios de los misioneros, o qué sé yo, quizá mientras estaban estos encarcelados, cantando y orando, reconoce el poder espiritual de Pablo y Silas, por lo que ahora les pide que le muestren el camino de salvación. Su pregunta nace de un corazón sincero. El carcelero sabe que lo que está sucediendo
No es una casualidad o una fortuna que los hombres no hayan decidido escapar de prisión. Él sabe que hay algo que sobrepasa cualquier explicación humana con todo lo acontecido y está listo para recibir una respuesta importante. Pablo y Silas le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué tiene que significar estas palabras de los misioneros a un carcelero de Filipos? Déjame decirte, en primer lugar, creer en Jesús es recibirlo. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en Jesús es recibir en nuestro corazón el mensaje de que Él fue a la cruz para pagar con su sangre los pecados de toda la humanidad. Es creer que al tercer día Él resucitó y así Él venció a la muerte. Y creer en Él es tener vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16 leemos lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El carcelero preguntaba ¿qué debía hacer? Respondiendo esta pregunta nos damos cuenta de que no puede hacer nada, nadie puede hacer nada. Solamente creer en lo que Cristo sí puede hacer, incluso que ya hizo en la cruz, que fue morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Eso es creer y es recibirlo. Y bueno, segundo, recibirlo es obedecer su palabra y aceptarlo como Salvador. En Juan 15, versículo 7, leemos lo siguiente: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se los concederá. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27, después de este famoso discurso titulado El Sermón del Monte, de los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, al final de todo este discurso, el Señor Jesucristo concluye con una especie de parábola muy interesante. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. No solamente es creerle a Jesús, no solamente es creer a Jesús, es creerle a Jesús obedeciendo lo que Él está diciendo. Y de esa manera nuestra vida está fundamentada sobre algo firme, como en esta parábola. Tercero, la salvación es personal, pero le abre las puertas a toda la familia para que conozcan a Jesús y todos disfruten de su salvación. Aquí en primer lugar tenemos que entender algo. Dijimos, ¿verdad? La salvación es personal. Cada uno va a dar cuenta a Dios de sus propios pecados. Cada uno delante de Dios, como dice Hebreos 9:27, después de la muerte sigue el juicio. Todos estaremos delante de la presencia de nuestro Dios rindiendo cuentas. Por eso es personal. Pero déjame decirte algo, creer en Jesús abre una puerta muy especial a todos nuestros seres queridos, en especial a nuestra familia. ¿Para qué? Para que conozcan a Jesús y todos disfruten de su salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la muerte eterna. Desde la antigüedad, Dios estableció un principio de vida que consiste en que cada individuo dará cuentas de sus propias obras, buenas o malas ante Dios. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 20, leemos lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá, y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Querido amigo, ¿seguirás el ejemplo del carcelero que preguntó ¿qué debo hacer para ser salvo? Él reconoció su necesidad y pidió ayuda. Aceptó la luz que Dios le envió y la siguió. ¿Lo harás tú, querido amigo? Querido amigo, yo te invito a que hagas de Jesús el objeto supremo de tu amor. Reconoce tu maldad. Delante de Él, confiésalo de todo corazón.
Mantente fiel a la verdad que hay en Él y ámalo de todo tu corazón y síguelo por fe. ¿Por qué no oramos, querido amigo? Padre, gracias te damos por esta hermosa serie que hemos tenido, por esta oportunidad que nos has dado de conocerte a través de tu palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque estas 7 preguntas apuntan a Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice tu palabra. Yo te ruego por todo corazón que ha escuchado estos mensajes, bendito Dios, que tú seas en él, que tengas misericordia de él, que tú limpies su vida, que tú lo conduzcas a un propósito eterno. Gracias, Dios, por darme a mí la oportunidad de predicar este mensaje y que en todo tú siempre seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo, Dios te bendiga. Y nuevamente pues me presento, soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, pues si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita y escuches todos los mensajes que tenemos para ti, ¿verdad? Bueno, que preparamos como Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz para edificar tu corazón. Dios te bendiga, estamos a tus órdenes. Hasta la próxima, bye.